Calvario y muerte, del capitán Néstor Volpe. El levantamiento civil de Ingeniero Juárez. Estimado lector, yo solo relato lo que vi, oí e hice. Lo hago no como avesado escritor literato o estilista, sino simplemente y con sencillez, según ocurrieron los hechos. Ni sal, ni pimienta o pimentón agrego a ninguno de ellos, y que me libre el Señor de ser pesado en mis narraciones, como aquel escritor y novelista que era tan pesado que sus libros parecían tratados de mineralogía. Repito que, si no guardo estilo, es porque reconozco que sé manejar un sable mucho mejor que una estilografía. Eso sí, estoy lleno de recuerdos. Feliz los revivo, y un deseo inmenso me subyuga. Por ello, bien o mal, los vuelco al papel y los transmito como puedo al lector complaciente. Esta honesta y sincera declaración casi me pone a salvo, según creo, de la crítica fuerte y en profundidad que mis relatos merezcan. Después de todo, soy yo quien más se critica. Luego de este introito, que considero muy necesario, entraré de lleno a relatarles lo que pasó en el levantamiento civil de Ingeniero Juárez. Corría, según recuerdo, el verano de 1933. El gobernador del territorio de Formosa, que no era aún provincia, el coronel Toledo, y el jefe de la guarnición militar, el teniente coronel don Julio Tezón, con asiento en Las Lomitas. Este poblado, ya con pretensiones de ciudad, e Ingeniero Juárez, se encontraban enclavadas en la línea del ferrocarril de Formosa a Embarcación, línea férrea cuya construcción en aquel entonces no se había terminado. La guerra entre dos naciones hermanas, Bolivia y Paraguay, continuaba, y con violencia. Ingeniero Juárez ya no pertenecía a la zona militar que guarnecía nuestra unidad, el regimiento de gendarmería de línea, y tenía en ese entonces algunas autoridades civiles. Una comisaría no muy bien dotada de elementos ni de personal era mandada por el subcomisario Loizaga y contaba con un sargento, un cabo y 3 agentes, en total 6 hombres. Un rancho viejo de chorizo y techo 2 aguas de totora lucía en su frente un asta y una flamante bandera nacional. Esa era la comisaría del poblado de Ingeniero Juárez. Yo me encontraba circunstancialmente en Las Lomitas, instruyendo 2 sumarios, uno civil por asesinato, que debía ser elevado al juez letrado del territorio, hecho de sangre, que había sucedido dentro de la zona militar, y el otro un sumario militar por insubordinación. Así las cosas, fui llamado con urgencia por el jefe del regimiento. Eran las 16 horas de un día muy caluroso y nublado. Un molesto y aplastante viento norte soplaba sin interrupción, poniendo los nervios de punta. Era verdaderamente agobiador soportar el viento norte durante varios días. Nadie se encontraba cómodo cuando esto ocurría, y les aseguro que sucedía con la mayor frecuencia. Son días estos en que toda clase de víbora da paseo, y no es nada difícil ni sorprendente encontrarse dentro del rancho alojamiento con una yarará, una cascabel o una de la cruz. Nada raro, solo hay que advertirlas, matarlas y a otra cosa. Me presenté a mi jefe muy tranquilo, por cierto, era hombre de nervios de acero, lleno de recursos y habilidísimo en la selección y manejo de los hombres. Me dijo: «Vea, teniente Volpe, acabamos de recibir por la línea telegráfica del ferrocarril un comunicado donde se nos pide nuestra colaboración, pues al parecer existe una grave alteración del orden público en el poblado de Ingeniero Juárez. He confirmado el comunicado y hablado con el gobernador coronel Toledo, el que además me pide sea usted el que mande la comisión.
De más está decir que he aceptado complacido porque estoy seguro que usted cumplirá debidamente con el cometido de la misión que se le asigna. Emocionado agradecí al querido jefe la confianza que en mí depositaba y me preparé con rapidez para el cumplimiento de la orden. Elegí al sargento Pacheco como mi segundo en el mando, al cabo Pérez, al trompa Yegro, y di la orden a Pacheco para que seleccionara él 10 voluntarios del tercer escuadrón con asiento en las lomitas, 50 cartuchos por hombre, carabina y sable largo, equipo liviano, una manta, mosquitero y caramañola, un cuaderno, lápices negro, colorado y azul, lo demás en mi cartera portapliegos de reglamento. Se nos puso a disposición un auto de vía con su motorista. El vehículo y el motorista eran del ferrocarril y por ende un civil no beligerante. La orden me fue dada a las 16:30 horas. A las 18 horas partimos. En el lapso de preparación del personal llegó otro telegrama por la estación de las Lomitas, donde se comunicaba que la comisaría y la estación habían sido tomadas y ocupadas por los elementos subversivos. Unos 250 camioneros que deambulaban por la zona de Ingeniero Juárez como transportistas de provisiones de toda índole, para tropas del ejército de Bolivia en guerra con el Paraguay. El telegrama agregaba que el subcomisario Loizaga había recibido una apuñalada, no sabiéndose si había fallecido o si se encontraba malherido y grave. El asunto se ponía cada vez más interesante, y la aventura prometía ser magnífica. Me despedí de mi jefe en la estación de las Lomitas, di la orden de embarque y a un toque de atención el vehículo auto de vía ferroviario partió hacia Ingeniero Juárez. Mi reloj marcaba las 18:30 horas. Ingeniero Juárez quedaba después de 2 estaciones, Banderita y Manzanita, quizá a unos 90 kilómetros de las Lomitas. Mis órdenes la di frente a todo el personal mientras el vehículo recorría la distancia a no menos de 40 kilómetros por hora. A las 20 horas veíamos ya los faroles bombillos de querosén que mediocremente alumbraban la estación de Ingeniero Juárez. Las órdenes dadas por mí eran claras y terminantes. A 500 metros de la estación, alto, pie a tierra y en 2 columnas de un suboficial y 5 hombres a cada lado de la vía. Yo y el trompa de órdenes en el centro de la misma. Carabinas cargadas, en seguro y a la bandolera. Avanzaríamos a pie y sobre la estación el trompa Yegro tocaría atención y carga. La estación estaba repleta de sombras que se movían de un lado a otro y casi seguro era que ya nos habían avistado cuando echamos pie a tierra a ambos costados de la vía. Llegamos y yo reforcé el toque de carga con 2 disparos de mi pistola de reglamento. Esta actitud ya la conocían mis hombres, los que en el acto desenvainaron los sables largos por ambos andenes. Entraron a repartir planazos a diestra y siniestra sin consideración alguna, pero eso sí, metódica y disciplinadamente, exacto y como yo lo había ordenado. 10 minutos después, la estación estaba absolutamente evacuada, podíamos decir literalmente limpia, salvo unos 10 hombres que habían sufrido algunas heridas cortantes leves, pero que debían ser algo dolorosas por la forma en que se quejaban. En general, en una sableada de cierta envergadura, alguno de mis hombres habrá creído que el golpe de filo sería más eficaz que el ya conocido planazo. Y me dije amén, pues reconozco que en entrevero tal cualquiera se equivoca, sin deseo alguno de provocar males mayores. A los contusos ordené meterlos en la pequeña sala de espera de la estación, dejándolos custodiados por uno de mis armados. El jefe de la estación y su auxiliar salieron de su domicilio, pálidos y gorra en mano, me presentaron sus respetos y se pusieron a mis órdenes. Les pregunté si el telégrafo funcionaba y me contestaron que sí.
pero que los amotinados no les habían permitido utilizarlo. Marché de inmediato a la comisaría, donde encontré al subcomisario Loizaga con una herida de arma blanca en el pecho derecho, a la altura de la tetilla. Seguramente tenía interesado su pulmón. Lo cuidaban en ese instante 2 de sus vigilantes y el idóneo de farmacia del poblado, al que ordené se trasladara a la salita de espera de la estación, con algunos elementos de primeros auxilios para curar a los contusos que allí había dejado. Hice colocar una colchoneta sobre un elástico de una cama chica de una plaza, donde con los recaudos debidos al caso pusimos al subcomisario herido y lo llevamos a la estación embarcándolo en el autovía con destino a Las Lomitas, donde el médico del regimiento, el teniente primero Reyes Oribe, se haría cargo de él y tomaría sin duda alguna las medidas necesarias para su curación absoluta en la enfermería, o lo evacuaría en el tren hacia Formosa. Yo, con el resto del personal, me alojé en la comisaría donde ubiqué mi comando. Puse bajo mis órdenes al sargento, cabo y vigilantes. Instalé una guardia de prevención y, sentándome en el escritorio del subcomisario Loizaga, escribí un bando militar, claro, pero con órdenes firmes y terminantes, que decía más o menos lo siguiente: bando militar, de orden de la autoridad militar que ha tomado bajo sus órdenes el pueblo de Ingeniero Juárez, a sus habitantes afincados en él, como asiento a los transeúntes y pasajeros en el mismo, que se ajustarán estrictamente al cumplimiento de lo que este bando militar ordena. Primero, toda persona que entre o salga del pueblo de Ingeniero Juárez deberá presentarse al destacamento militar con sus documentos de identidad. Segundo, todos los negocios, almacenes, bares, etc. cerrarán sus puertas a las 20 horas. Tercero, no se podrá portar armas de fuego o blancas. Cuarto, se prohíbe terminantemente cualquier reunión de personas en las calles o en las casas a cualquier hora del día o la noche. Quinto, el toque de queda se tocará con clarín a las 21 horas. Sexto, después del toque de queda, todas las personas que se encuentren fuera de sus domicilios o alojamientos serán arrestadas y conducidas al destacamento militar. Séptimo, cualquier desobediencia o infracción a estas órdenes será sancionada con la mayor rigurosidad. Octavo, todo conductor de camiones o carros deberá presentarse a las 8 horas del día de mañana con todos los documentos personales de identidad y los correspondientes del vehículo del cual sea conductor. Noveno, desde el momento que este bando militar sea colocado en lugares a la vista del poblado de Ingeniero Juárez, se dará por conocido y se aplicarán sanciones a toda persona que no ajuste sus procederes al mismo. Décimo, nadie podrá poner en marcha su vehículo hasta que la jefatura militar lo ordene por escrito. Fechado, el jefe militar, firma y grado. Sin pérdida de tiempo, el sargento de policía, que tenía muy buena letra, confeccionó 10 ejemplares que fueron firmados por mí. Mi segundo, el sargento Pacheco, los pegó en la estación y en los negocios, que eran pocos. El lugar de reunión y hasta de paseo de los pobladores era la estación del ferrocarril. Allí se pusieron, y bien a la vista, 3 bandos. La noticia se corrió como reguero de pólvora, y puedo asegurar al lector que mi bando se cumplió al pie de la letra. Ordené también que un servicio de patrullaje de un jefe y 2 hombres armados con carabina y sable largo
recorrieran durante toda la noche la localidad, relevándose cada 2 horas. Siendo las 24 horas del día de nuestra llegada y toma del poder, todas estas medidas ya estaban funcionando y dando sus resultados. Me entrevisté con el jefe de la estación y por su telégrafo pedí comunicación con mi jefe, al que di las novedades y con el cual concerté para el día siguiente otra conferencia. Como medida precaucional, aposté 2 centinelas en las bocas de las picadas en que los camiones debían transitar para pasar a Bolivia, con sus provisiones de toda índole. Con esta medida creí poder al otro día tener frente a mí a la mayoría de los amotinados, y sobre todo a los cabecillas responsables. A las 2 de la madrugada, y por los hombres de la primera patrulla, supe que el heridor del subcomisario Loizaga había pasado la frontera, internándose en Bolivia, mucho antes de llegar yo con mis hombres a Ingeniero Juárez. Ordené descansar al personal, que no estaba de servicio, y yo también descansé durante 3 horas en un sillón de paja que el trompa yegro se agenció no sé dónde y que durante mi estadía en el pueblo jamás fue devuelto que yo sepa. A las 8 de la mañana empecé el trabajo arduo, por cierto, fichar a todos los conductores, observar sus papeles y documentos de identidad. Todo el día trabajamos, el sargento de policía, mi sargento Pacheco y yo. Se presentaron más de 150 hombres. Los que debidamente interrogaron nos contaron una serie de verdades y una bonita cantidad de mentiras. Y cuando vi que la relación de los hechos nos harían asumir resmas de papel que no poseíamos y litros de tinta que tampoco teníamos, sin pensar mucho más, resolví por un procedimiento rápido y drástico. Por el telégrafo de la estación, solicité a la jefatura de policía de Formosa el urgente envío de 3 oficiales sumariantes, 2 sargentos y 2 cabos, que se necesitaban para reforzar la esquelética dotación de la comisaría. De inmediato ordené que todos los vehículos fueran colocados frente a mi destacamento militar. Les puse una guardia y, para mayor seguridad, a todos les desconecté los cables de los motores. Reuní luego a los conductores y los separé en 3 grupos y por nacionalidad. Llamé al jefe de la estación y me hice informar cuándo pasarían trenes de ganado para Embarcación, provincia de Salta, y cuándo para Formosa. Anoté debidamente los horarios y con toda tranquilidad esperé la llegada de los trenes. El primero de ellos pasó y paró en la estación de Ingeniero Juárez a las 17:30 horas. Allí embarqué en uno de los vagones a 25 argentinos. El vagón fue cerrado y el guardia recibió la orden de abrir las puertas y dejarlos en absoluta libertad a no menos de 90 kilómetros de Ingeniero Juárez y sobre alguna estación. El tren partió con ellos y yo me dije: abur perico. A las 6 horas del día siguiente pasó otro tren de ganado vacío, el que debía llegar a Formosa. Allí embarqué los 24 camioneros argentinos restantes y di orden al guarda de abrir las puertas y dejarlos en libertad en la estación de Comandante Fontana, mucho más de 90 kilómetros de Ingeniero Juárez. A las 8 horas del mismo día hice formar al resto de los camioneros, unos 100 en total, que eran paraguayos y bolivianos, y di el mando de la comisión al sargento Pacheco con 2 voluntarios de mi unidad y 2 vigilantes debidamente armados. E impartí la siguiente orden:
Sargento Pacheco, conduzca a estos hombres hasta el límite con la República de Bolivia. Con la mayor cortesía hágales pasar el Pilcomayo y cerciórese de que ingresen a la nación hermana. Luego vuelva lo más rápidamente al destacamento. Pasaron 24 horas y la calma, la tranquilidad y el orden reinaban en el pueblo de Ingeniero Juárez. Llegaron los 3 oficiales de policía sumariantes y el resto del personal policial solicitado. Yo los recibí en la estación y luego, en el destacamento militar, labré el acta y confeccioné inventario de entrega de los camiones formados al frente del mismo. Firmé las mismas y también las hice firmar por los 3 oficiales. El más antiguo de ellos, con mi anuencia, se hizo cargo de la comisaría interinamente, y hasta que las autoridades gubernamentales no ordenaran otra cosa, yo me comuniqué con mi jefe por medio de un telegrama que decía así: Ingeniero Juárez, sin novedades. Reinan la ley y el orden. Solicito autorización para volver con tropa al regimiento. 2 horas después, la autorización me fue concedida y nos embarcamos en el auto de vía con destino a nuestra guarnición. Habíamos cumplido debidamente y sin alaraca con nuestra misión. Al presentarme a mi jefe, el teniente coronel don Julio C. Tezón, le informé de todas las medidas por mí tomadas. Se rió, con su risa tan franca y agradable. Me tendió la mano y me dijo: macanudo golpe, nada más. 2 meses después, el jefe del regimiento y yo fuimos invitados por el gobernador a almorzar en la sede de la gobernación. Y allí fue donde el coronel Toledo me abrazó y felicitó por el cumplimiento eficaz de la comisión a Ingeniero Juárez. En mi legado personal está asentada la comisión que hoy les narro, junto a muchas otras que desempeñé en esa lejana frontera de nuestra patria. Fueron ellas tantas y tan dispares los motivos que dificulto muchos oficiales de mi alma puedan aventajarme. Pruebas al canto mi legajo personal. Esta ya larga narración no tendría efectividad completa, ni yo sería un relator veraz, si no la rubricara con un hecho jocoso, que ocurrió en el lapso de mi estadía como jefe militar en Ingeniero Juárez. Yegro, mi trompa de órdenes, fue el único y verdadero protagonista del asunto que contaré. Una noche le tocó recorrer los comercios, almacenes y, por cierto, despachos de bebidas. Lo hizo tan bien que es muy posible, y yo así lo creo, que empinando su diestro codo se echó al coleto unas cuantas copas. Muy reforzado y contento, existía para ello motivo sobrado. Siguió su recorrida y algo después del toque de queda ordenado en el bando militar en vigencia, divisó a un paisano del lugar, parado en la calle ancha frente a la estación, mirando para cualquier lado y con sus 2 manos dentro de los bolsillos de su salteña bombacha, elegante y bien criollo. Así las cosas. Yegro volvió a mirar al pobre paisano que nada hacía ni a nadie molestaba, y enfrentándolo con mirada fija y recia voz increpó diciendo: ¿No sabe usted que existe un bando militar que terminantemente prohíbe andar de a 2 juntos? El paisano, muy pausadamente, pero sin amilinarse, también habló, y en voz alta dijo: Vea, jefe, yo soy solo, y estoy solo. A lo que, muy indignado, el trompa Yegro dijo: Canejo, ¿y yo quién soy? ¿Usted y yo no somos 2? No se discutió más. Yegro se lo llevó y, no en muy cortés forma, lo entregó preso en la guardia de prevención del destacamento. Gracias a Dios, el sargento Pacheco mandó a descansar al tropa Yegros, puso en libertad al paisano y, que sin chistar se hizo perdiz,
desapareciendo como alma en pena.